Hola, humano, bienvenido a un corto documental de Marginal Media. No hace mucho comenzasteis a pedirme un tema que me pareció interesante: la reciente campaña del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por combatir la práctica del huachicoleo o robo de combustible del Estado. Casi sin tiempo de considerar vuestra propuesta, ocurrió el incidente del viernes pasado 18 de enero, cuando la explosión de un oleoducto o ducto que había sido perforado para robar gasolina en la localidad de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, causó 89 muertos, en el momento que escribo esto. Esta tragedia humana es la punta del iceberg de otra tragedia más grande que lleva fraguándose 30 años. El huachicoleo no es la práctica improvisada de quien corre a robarse unas cubetas de gasolina. El huachicoleo es una industria clandestina e ilegal que actualmente roba del Estado mexicano más de 9 millones de litros de combustible diarios, lo que significa alrededor de 200 millones de pesos diarios. El huachicoleo es una industria de ladrones en la que están involucrados el crimen organizado, los cárteles de la droga, funcionarios, altos cargos de Pemex, la compañía estatal de petróleos mexicanos, sindicalistas, empresarios de gasolineras, industriales, contratistas, transportistas, capitanes y tripulaciones de barcos y muchos paisanos mexicanos. Muchos. Y por eso esta industria florece y estos accidentes ocurren. Este vídeo va sobre esa otra tragedia, la de creer que el delito es una forma decente de vivir. Ese viernes 18 de enero, pocas horas antes del accidente en Tlahuelilpan, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su habitual conferencia de prensa matutina, decía esto: lo que estamos pidiendo es de que se cuiden los ductos y que la gente no corra riesgos, porque el pinchar un ducto implica mucho riesgo. Esto nos los están planteando constantemente los técnicos. Entonces, decirle a la gente que no se arriesgue, porque es muy peligroso. Aviso tan profético como baldío. La tragedia pasó. Pasó porque tenía que pasar, porque quien apuesta repetidamente por la desgracia, tarde o temprano la encuentra. Sin entrar en los pormenores de la explosión de Tlahuelilpan, que supongo aún estarán en investigación, vamos con lo que sobradamente se sabe de este tipo de delito. Esto no es lo que puede parecer para quien no sepa cómo funciona el negocio, que un ducto revienta y el pueblo acude alborozado con sus cubetas para recoger ese maná que les cayó repentinamente del cielo antes de que el precioso combustible se pierda desparramado. No, los ductos no revientan, los revientan o pinchan para robarles la gasolina, y quienes lo hacen avisan a la gente para que cientos de ciudadanos acudan y entre ellos se pierda el rastro de los infractores, y quienes acuden en muchas ocasiones pagan por ser parte del robo, pagan por acudir ahí, pagan a la misma gente que organizó el pinchazo y que luego les va a comprar la gasolina que recojan. Si pagas 500 pesos porque te avisen y estar preparado en el momento en que revienten el ducto, consigues recoger 3 cubetas que luego te van a comprar por 1000 pesos, pues son 500 pesos limpios que te quedan. Esa es la ganancia para el paisano de a pie que acude alborozado a ser cómplice del crimen organizado y que se juega la vida cometiendo el delito. La presencia de mujeres y niños tampoco es casual. Sirven como escudos humanos, una mayor garantía de que las tropas no van a intervenir. Así fue denunciado ya por la Secretaría de Defensa en un evento ocurrido el 4 de mayo de 2017, que está a bien recordar como antecedente para quienes argumentan que en una circunstancia como esta las tropas no deberían de haber permitido el paso de la gente. Ese día, hace menos de 2 años, hubo un enfrentamiento entre soldados y chupaductos o huachicoleros que provocó la muerte a 10 personas.
Ocurrió en esa región de Puebla formada por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Palmar de Bravo, Acajete y Quecholac. Es la región conocida como el Triángulo Rojo, donde se concentra el mayor número de tomas clandestinas de los ductos localizadas, unas 3.000 según Pemex y datos de entonces. De las 10 muertes, 4 fueron soldados. Ese día, el ejército no solo perdió esos soldados, también perdió credibilidad ante los ojos de buena parte de la comunidad que se manifestó protestando contra la intervención del ejército. Tras esa protesta existieron campañas de comunicación como la iniciada por el cartel de los Zetas para propalar la idea de que el petróleo es del pueblo. 2 semanas más tarde, en la misma zona, en el municipio de San Matías Tlalancaleca, se daba otra toma de gasolina. Decenas de vecinos de la comunidad acudieron a recolectar el combustible, a pesar de que el sitio era vigilado por soldados y policías estatales, que esta vez no intervinieron. La razón, porque eran personas desarmadas, incluso mujeres, niños y ancianos. Las autoridades no impidieron el robo para evitar un enfrentamiento donde pudieran morir civiles, aseguró el secretario de Gobierno del Gobierno estatal, Diodoro Carrasco. El viernes pasado, en Tlahuelilpan, los soldados también estaban, pero no intervinieron. El ejército no se quiere enfrentar al pueblo. El crimen organizado, los cárteles que controlan el tráfico de drogas, que son los mismos responsables del 95% de las tomas clandestinas de combustibles detectadas en los últimos años, lo saben, que si ellos atraen a una parte importante de la comunidad de su lado, están maniatando a las fuerzas de seguridad. Solo necesitan hacer cómplice de su delito a parte de la comunidad. Quienes extraen el combustible de los ductos, lo almacenan o venden, pueden ganar salarios de hasta 15.000 pesos mensuales, cuando el salario mínimo es de 3.000 pesos. Como sueldo, no está mal. El robo de combustible se ha convertido en una jugosa fuente de ingresos para muchas personas. Claro que en el proceso el tejido social de la comunidad se descompone, sus valores se pierden, y esa es la tragedia, cuyo coste para México es difícil de contabilizar. Hoy mismo leo que México establece un nuevo récord con 33.341 homicidios el año pasado, según cifras hechas públicas ayer. 4.500 homicidios más que el año previo, que ya era otro récord establecido. Cuanto más se arraiga en el pueblo la cultura del delito, más víctimas va a haber, porque delito y violencia van de la mano. Pero volvamos con el huachicoleo, porque este sí que se puede contabilizar, y no hemos hecho más que pinchar en la magnitud de este delito. Les invito a visualizar esto. Según informes del año pasado, en 2018 había 12.581 tomas clandestinas de oleoductos. El propio presidente López Obrador mostraba una de estas tomas descubierta recientemente en medio de la capital en su conferencia de ese viernes fatídico 18 de enero, horas antes de la tragedia. Una toma ilegal más, de todas las que existen en la capital, donde, según datos del gobierno de Ciudad de México, el año pasado se robaron unos 400.000 barriles de hidrocarburos, solo de los ductos que cruzan la ciudad. Los 17.000 kilómetros de ductos que tiene México son ordeñados constantemente por puntos de toma ilegales como este, operando en plena luz del día, y donde pueden contarse hasta 450 camiones cisterna o pipas haciendo cola a la espera de ser atendidos. Existen 3 maneras de ordeñar o extraer el combustible de los ductos. Una es una red paralela de paleoductos construida desde hace décadas para extraer combustible permanentemente, con conexiones bien hechas e instaladas por profesionales. Estas redes tienen sus maneras de engañar los sistemas de seguridad de Pemex. Por ejemplo, mientras roban el petróleo por un lado, inyectan agua por el otro para que el sistema de supervisión de Pemex no detecte el cambio de presión en el flujo de combustible. Otra forma de extracción es la que se hace desde casas y bodegas que han sido construidas a escasos metros de los ductos. Extraen poco a poco el combustible y lo van almacenando en las bodegas. La tercera es la ya mencionada, la toma en caliente, perforar y extraer cuanto más se pueda en poco tiempo. Esta es la manera más peligrosa, la que más repercusión mediática está teniendo. Para visualizar, como decía, la magnitud del delito,
consideren que todo lo que escucharon hasta ahora, las distintas maneras de extracción, no es más que una modalidad de robar el crudo, una de tres, una que representa el 20% del volumen total del robo, mientras que las otras dos representan el 80%. Y por aquí es por donde el crimen organizado le lava el cerebro al pueblo cuando va a decirle eso de que el combustible es del pueblo, te pertenece a ti, porque como también está aliado con los de arriba, sabe lo que hay y sabe argumentarle al paisano de a pie que si el que está ahí arriba y debería velar por sus intereses está robando a saco, a ver por qué no va a robar el de abajo un poquito. Una de las otras dos formas de huachicoleo que representan el 80% de volumen robado es usando los camiones cisternas o pipas. Para cargar la gasolina en una pipa es necesario contar con una factura o recibo que ampare la cantidad de hidrocarburo que se compra en los centros de almacenamiento. Pero en muchos casos los empleados de Pemex permiten que con un solo documento las pipas obtengan 2 o 3 cargas de combustible. Es decir, por cada cargamento legal de gasolina o diésel existen 1 o 2 ilegales. Esos son 15 o 30.000 litros robados de golpe, que pueden ir perfectamente a gasolineras establecidas, cómplices del robo. A veces la compra se realiza con facturas clonadas o apócrifas y se han detectado casos donde las pipas entran a los almacenes de Pemex sin ni siquiera el documento. Esta modalidad de robo requiere la colaboración absoluta del personal de Pemex. La tercera modalidad son los barcos que transportan el combustible por vía marítima. Se han detectado decenas de embarcaciones que zarpan de Ciudad del Carmen, en Campeche, en el sureste, y cruzan el Golfo de México para llevar hidrocarburos a puertos de Tamaulipas, en el noroeste. Estos grupos contratan personas que conocen la región, un área de 11.000 kilómetros cuadrados, y en ocasiones utilizan a ex empleados de las plataformas marítimas. A veces los piratas también roban equipo de plataformas marítimas abandonadas, e inclusive se han detectado intentos de abordaje a instalaciones en funcionamiento. En resumen, que entre las tres modalidades de robo, extracción, camiones y barcos, el huachicoleo le costó a Pemex y a ustedes, mexicanos, solo el año pasado un robo de 60.000 millones de pesos, 3.000 millones de dólares. Esa es la magnitud del delito y del problema que el presidente López Obrador intenta erradicar con su estrategia anti-huachicoleo. El mercado negro de hidrocarburos es una industria paralela dentro de Pemex tan arraigada y establecida que no es descabellado hablar de un Pemex paralelo, que duramente compite con el Pemex legal, el que pertenece a todos los mexicanos. Los entresijos de esta industria paralela superan con creces el alcance de este vídeo, pero ya los mostró la periodista Ana Lilia Pérez en su libro El cártel negro, publicado en 2011. La raíz del problema tiene un nombre bien conocido por todos y que de nuevo, parece que proféticamente, volvió a mencionar el presidente mexicano en esa conferencia de prensa del viernes 18, cuando fue preguntado cómo había encontrado la administración. Escuchen. Mucha corrupción. Un gobierno plagado de corrupción. En todo sentido, en todas las áreas. Hablando de Pemex, por ejemplo, mucha corrupción. O sea, lo lamento mucho. Por eso no tengo la menor duda de que el principal problema es la corrupción. El presidente está intentando combatir esta corrupción y la cultura del delito. Pone a militares como porteros para chequear las facturas de esas pipas y los pone para vigilar los ductos. Corta ductos para evitar que sigan robando el combustible del pueblo e intenta compensar la distribución aumentando el número de pipas. Y ambas cosas poco a poco va logrando. Por un lado, el martes 8 de enero se registró el robo de 27 pipas con gasolina, la cifra más baja desde la expropiación petrolera en 1938. Por el otro, en la mañana de la tragedia del viernes 18, el presidente anunciaba la adquisición de 500 pipas más y lanzaba una convocatoria pública para reclutar 2.000 conductores nuevos. El presidente lo intenta
Y como poco a poco parece irlo consiguiendo, y hay a quien eso le duele y no va a querer perder los privilegios ganados con el sudor de sus malas artes, pues a mí no me extrañaría si al final resulta que esa explosión del día 18 hubiese sido una desgracia orquestada por el crimen organizado para volver a lanzar el mensaje que gusta de repetir: lo nuestro no se toca, porque si no, luego pasa lo que pasa. Para que algunos de ustedes, mexicanos, saquen la conclusión que siempre sacan: esto pasa por intentar cambiar las cosas, mejor quedarnos como estamos. Y así es como la cultura del delito prevalece. ¡Retírese! ¡Mexicanos, sí, señor! ¡Ustedes están con nosotros! ¿Pueden cometer un crimen? ¿Usted puede cometer un crimen con impunidad? ¿Puede robar combustibles con impunidad? Los pobladores de Cuesta Blanca buscaron provocar a los marinos. Utilizaron teléfonos celulares para grabar las reacciones de los elementos. Los están agrediendo, pero esto lo hacen para que se vayan, porque como no pueden sacar el combustible. Finalmente la turba logró llevarse todos los vehículos. Decidimos evitar la confrontación y retirarnos del lugar para evitar que saliera personal lastimado y más que nada actuar en estricto apego a derechos humanos. La corrupción en México no cambiará hasta que tú, hermano mexicano, seas una persona íntegra y honesta. Te invito a reflexionar sobre si lo eres. Si encuentras tirado en la calle un boleto de lotería premiado, ¿qué haces? Tú no lo compraste, sabes que otra persona lo hizo y lo perdió, pero igual, ¿lo celebras como un golpe de suerte y corres a cobrarlo? ¿Y si lo encuentras dentro de un monedero con la dirección del propietario? Dejas el monedero en el mostrador de una biblioteca pública, pero igual te quedas con el boleto y lo cobras. ¿Dónde está esa línea entre lo que consideras honesto y deshonesto? Entre adueñarte de lo que no te pertenece o el regocijo de tu buena fortuna. Si ves que mucha gente está desvalijando una tienda, tú no tiraste la piedra que rompió el cristal, tú no forzaste la puerta, pero si tú no te apresuras a entrar ahora y llevarte uno de los televisores que quedan, cualquier otra persona lo va a hacer y en 5 minutos ya no quedará nada para ti. ¿A qué esperas? ¿Piensas así? ¿O te paras a pensar que si entras en esa tienda, tal vez estés empujando a una familia como la tuya a la ruina? Un camión de ganado vuelca en una carretera. ¿Piensas en la desgracia que eso significa para el conductor y para el propietario de ese ganado? ¿O lo celebras como si hubiesen llovido vacas del cielo y estuviesen ahí solo para que tú las caces? Pemex, Petróleos Mexicanos, la riqueza de tu país, la hucha de tu comunidad, de donde sale el dinero para poder educar a tu hijo o pagar al cirujano que mañana puede salvarle la vida en una operación. ¿Qué piensas tú de Pemex? ¿Que México es tan grande y su riqueza es tal que el país no va a notar que tú le robes un poquito? 89 muertos por ahora en la tragedia del pasado viernes. ¿Cuántos muertos necesitas tú para aprender la lección y cambiar? ¿500 muertos como ya hubo en Brasil? ¿Más de 1000 como ya hubo en Nigeria? ¿Tiene que volar toda la capital de la nación entera ahora que ya sabes está llena de perforaciones ilegales? ¿Cambiarías entonces? ¿O ni por esas? ¿O vas a ser tú el siguiente que acuda regocijándose a cometer un delito porque confundió su deshonestidad con un golpe de buena fortuna? Hasta la próxima. La paz.